Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso de séptimo grado. Vamos a continuar con los temas del conjunto de los números enteros. En este caso vamos a ver lo que es la sustracción con números enteros. Acuérdense que esta Z corresponde a los números enteros, ¿sí? En el video anterior nosotros vimos lo que fue la adición de números enteros. Ahora vamos a ver lo que es la sustracción. Para esto tenemos los siguientes objetivos. Reforzar las leyes de los signos en la adición. Es importante reforzarlas, ¿sí? En la clase anterior, en el video anterior, vieron las leyes y practicaron las leyes y las usaron. Nuevamente en este video vamos a reforzar dichas leyes porque las vamos a seguir utilizando. El siguiente objetivo es conocer las reglas para convertir una sustracción en una adición. Miren esto, vamos a convertir las sustracciones en adición. ¿Por qué en adición? Porque ya ustedes conocen y saben utilizar la adición de números enteros, que eso fue lo que vimos en el video anterior. Por eso es que a nosotros nos conviene ahora mismo convertir todas las sustracciones, convertirlas a una adición, para poder trabajar entonces la adición con números enteros. Y por último vamos a resolver sustracciones con números enteros, ¿sí? Pero la clave de esto aquí, jóvenes, es esto. Y obviamente saber las leyes de los signos, ¿sí? Vamos con el primer objetivo, reforzar las leyes de los signos para la adición con los enteros. Vamos a recordarlas, ¿sí? A refrescar esa memoria. La regla 1 decía, los enteros se suman cuando tienen signos iguales, ¿sí? Y colocamos en la respuesta el signo de los enteros que se están sumando. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo y repito y lo vimos en el video anterior. Si yo tengo 3 números positivos, obviamente tengo que sumarlo. Y la respuesta va a ser positiva porque los 3 números eran positivos. Si yo tengo 3 números negativos, yo tengo que sumarlos porque tienen signos iguales. Y en el resultado tengo que colocar el signo negativo porque los 3 números eran negativos. Lo dice clarito la regla. Se coloca el mismo signo, o sea, los signos de los números que se están sumando. Espero estén clarito en eso. ¿Los negativos se suman? Sí. ¿Los positivos se suman? Sí. Cada uno debe colocarse el signo. Si son negativos, se le coloca los negativos. Y si son positivos, el resultado se le coloca el positivo. Eso es recordando las clases pasadas. Y la regla 2 es lo contrario. ¿Cuándo vamos a restar? Se restan cuando tienen signos distintos, ¿sí? ¿Y qué vamos a colocar en la respuesta? El signo del número mayor en valor absoluto. Acuérdense de eso, que tenemos que ver cuál de los dos números es el mayor en valor absoluto, ¿sí? Y el mayor ahí es el que va a colocar su signo. Si es positivo, colocamos el positivo, y si es negativo, se coloca el negativo. Todo depende del número mayor. Muy bien. Conocer la regla para convertir una sustracción en una adición. Esto es una regla bien importante que vamos a tener que aprenderla, ¿sí? Aprender a utilizarla es lo elemental aquí. La sustracción tiene 3 elementos. Vamos a empezar por aquí primero, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 elementos? El minuendo, que lo vamos a denotar por la letra A. Después viene lo que es el signo de la sustracción, que es el negativo. El de la adición ya ustedes lo conocen, cuál es, que es el positivo. Y luego viene el sustraendo, que lo vamos a denotar por la letra B. El sustraendo es el que está después del signo de la sustracción. ¿Estamos claritos en eso? Bien, y finalmente viene lo que es el resultado, que se le llama diferencia. Estos son los 3 elementos. Minuendo, el número al que se le quita. El sustraendo es el número, el que quita, se le quita. Y la diferencia viene siendo pues el resultado, ¿sí? Ahora,
para convertir una sustracción, miren eso, para convertir una sustracción en una adición, debemos seguir la siguiente regla. Es sencilla, pero importante. ¿Qué debemos hacer? Debemos convertir la sustracción en una adición. Mire, convertir la sustracción en una adición. ¿De qué manera? Del opuesto del sustraendo. ¿Sí? Vamos a entender el concepto opuesto. El opuesto de un número, miren esto, el opuesto de un número es el mismo número con el signo contrario. Apréndase esto. El opuesto de un número es el mismo número, pero con el signo contrario. A eso le llamamos el opuesto de un número. Vamos a ver algunos ejemplos, unos dos ejemplos. Tengo el menos 5. ¿Cuál sería su opuesto según la definición? Es el mismo número con signo contrario. Si es menos 5, el opuesto sería el mismo número que es 5, pero con el signo contrario. ¿Cuál sería entonces? Positivo 5. Aquí el positivo no es necesario ponérselo, ¿sí? Bien, a eso le llamamos el opuesto. Veamos otro ejemplo. 15, ahora yo tengo el 15 positivo. ¿Cuál sería su opuesto según la definición? Dice que es el mismo número, pero con el signo contrario. Ahora sería el mismo número, pero con el signo contrario, que sería negativo. Entonces, chicos, cada vez que ustedes van a poner el opuesto de un número, es simplemente poner el mismo número, pero con el signo contrario, ¿sí? Entonces, seguimos acá. La sustracción hay que convertirla en una adición, pero del opuesto del sustraendo. Y ya ustedes saben cuál es el sustraendo. El sustraendo es este, el que está después del signo de la sustracción o de la resta. Siempre el que está después, ese número que está después, a ese se le llama sustraendo. Y es al sustraendo al que hay que ponerle el opuesto. Estén clarito aquí. Después, en el sustraendo, aquí es donde hay que ponerle el opuesto y convertir esta sustracción en una adición, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a ver entonces, observen, vamos a ver aquí con letras, algebraicamente, no importa, para que entiendan el concepto. Aquí ven, vamos a convertir esta sustracción, vamos a convertirla ¿en qué? En una adición. Aquí viene. El minuendo se baja. Esto es la sustracción. La tenemos que convertir en una adición. Ahí lo hacemos. Se convierte en una adición. Miren lo que he hecho, la he convertido en una adición. Pero cuando yo hago este paso, obligatoriamente el sustraendo, yo tengo que poner el opuesto del sustraendo. En este caso, el sustraendo aquí es positivo. Pueden ver, el signo aquí era positivo. No se ve, pero ya ustedes saben que es positivo. Por lo tanto, coloco el opuesto de él y sería negativo B. Miren, de esta forma se convierte, ¿sí? De esta forma se convierte la sustracción en una adición. Y esta es la regla que ustedes tienen que aplicar siempre para convertir de una sustracción a una adición. Véanla. De una sustracción se convierta en una adición. El sustraendo hay que colocar entonces el opuesto. Siempre va a ser así para convertir la sustracción en una adición, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos. Viene uno bien sencillito, ¿sí? La sustracción del 8 con el 5, ¿sí? Vamos a hacer la regla. Aquí este es sencillito, pero de todas maneras vamos a hacer la regla para que ustedes la vayan entendiendo, ¿sí? Aquí tenemos la sustracción. Véanla. Aquí está la sustracción. Y esta sustracción la tenemos que convertir en una adición. Aquí procedemos. El 8, el minuendo lo bajamos, pero viene la sustracción, se convierte en una adición. Aquí la tenemos, ¿sí?
pero con la condición de que el sustraendo, hay que colocar el opuesto del 5 que es positivo aquí, el opuesto sería el 5 negativo. Aquí lo tenemos, chicos, ¿sí? Ahí tenemos el 5 negativo. Siempre tienen que hacer esas dos cosas. El sustrayendo se cambia a una adición y, disculpe, la sustracción se cambia a una adición y el sustrayendo tenemos que colocar el opuesto. Siempre va a ser así. Y aquí ya tenemos la adición. Eso es según la regla. ¿Qué regla estamos hablando? Esta, la que yo les acabo de explicar, ¿sí? Bien. Pero ya yo tengo la adición aquí. ¿De quién? Del 8 positivo. ¿Con quién? Con el 5 negativo. Una adición de esos dos números. Pero, según la ley de los signos, ¿qué yo tengo que hacer, jóvenes? Bueno, dice la ley de la adición que los enteros se restan cuando tienen signos distintos. Esa es la ley de los signos de la adición. Entonces, como el 8 es positivo y el 5 es negativo, tienen signos distintos. Por lo tanto, yo tengo que restarlo, porque la ley de los signos de la adición me lo dice, ¿sí? Entonces, vamos a restarlo. ¿Cuánto va a quedar? 8, le quitamos el 5. Eso me va a quedar, ¿cuánto? 3. ¿Ok? Pero bien, todos los resultados deben tener un signo, ya sea positivo o negativo. ¿Y eso quién me lo va a dar? La ley. ¿Por qué? Porque la ley de los signos dice que si usted resta, entonces en la respuesta vamos a colocar en la respuesta el signo del número mayor en valor absoluto. Acuérdense de la regla, ¿sí? Entonces, si yo resté estos 12, yo tengo que colocar el signo del número mayor. Del 8 y el 5, el mayor es el 8. Por lo tanto, el signo del 8, ¿cuál sería? Es este que va aquí, ¿ve? Es un positivo. Por lo tanto, aquí debe ir un positivo. Ahí está. Pero como es positivo, yo lo puedo quitar. No es necesario colocarlo. Entonces, la respuesta de la sustracción del 8 con el 5 es 3 positivo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo 2. Aquí tenemos la sustracción. Aquí está la sustracción del 16 positivo con el 5 negativo. Bueno, el primer paso que tenemos que dar siempre, vuelvo y repito, es que la sustracción la tenemos que convertir en una adición. Es el primer paso. ¿De quién? Del opuesto del sustraendo, que en este caso es menos 5. Procedemos. 16, la sustracción pasa a una adición. Es un cambio importante que tienen que hacer, y el otro cambio es este. ¿Sí? El sustraendo, debemos colocar el signo, debemos colocar su opuesto. El opuesto del menos 5 sería 5 positivo. Ese es el opuesto. Aquí ya convertimos la sustracción en una adición. Y este cambio aquí es bien importante, ¿sí? Esto es según la regla. Vuelvo y repito, la regla esa que discutimos anteriormente, esta regla, ¿sí? Pero viene, aquí yo tengo, según la ley de los signos de la adición, según la ley de los signos de la adición, aquí tengo a un número positivo, la adición de un número positivo con un número positivo. Los dos son positivos, los dos tienen signos iguales. Y dicen, la ley dice que los enteros se tienen que sumar cuando tienen signos iguales. Y estos dos tienen signos iguales, por lo tanto los tengo que sumar. 16 y 5 sumado, ¿cuánto me va a dar? 21. Vuelvo y repito, esta respuesta debe tener un signo. ¿Qué signo debe ir ahí? Según la ley de los signos dice que cuando usted suma, ¿qué tenemos que hacer? Debemos colocar en la respuesta el signo de los enteros que se están sumando. ¿Qué enteros se están sumando aquí? Positivos, ¿no? Por lo tanto, el resultado aquí va a ser positivo. Es lo que yo dije anteriormente. Si usted suma positivo, el resultado va a ser positivo. Si usted suma negativo, el resultado va a ser negativo. Estoy hablando de la suma, ¿sí?
Muy bien, entonces la sustracción del 16 con el 5 negativo, su resultado es 21 positivo. Pero ese positivo yo lo puedo quitar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo número 3, ¿sí? Aquí un poquito más complejo, pero es igualito, no cambia en nada, solamente usted siga las reglas, lo que usted aprendió y todo se le hace fácil, ¿sí? Vemos aquí que aquí, lo están observando, hay una sustracción y aquí hay otra sustracción, o sea que tenemos dos sustracciones. Aquí tenemos el sustraendo y aquí tenemos otro sustraendo, ¿sí? Bien, usted solamente sigue las reglas que acaba de aprender. Bueno, vamos a convertir la sustracción esta, la vamos a convertir en una ¿qué? En una adición. Aquí está. Ya usted la convierte en una adición, pero con la condición de que el sustraendo, el menos 5, usted debe colocar el opuesto. Aquí está el opuesto, ¿ve? Eso siempre lo tiene que hacer. Cada vez que usted va a cambiar de sustracción a adición, el sustraendo debemos colocar el opuesto. Aquí hay otra sustracción, ¿sí? Lo están viendo. La convertimos en una adición. ¿Listo? La convertimos en una adición, pero el opuesto del sustraendo. Aquí es 3 negativo, el opuesto sería 3 positivo. Ahí lo tenemos. Bien, chicos, de una sustracción se ha convertido toda en una adición. ¿En una adición de quién? Del 6 negativo con el 5 positivo y el 3 positivo. ¿Listo? Ahora aquí ya usted aplica la ley de los signos de la adición y vamos obteniendo los resultados, ¿sí? Bien, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. El 6 negativo, aquí yo tengo 2 positivos y dice la regla, aquí los tengo, los 2 positivos, tienen el mismo signo, dice la regla que cuando tienen el mismo signo hay que sumarlos, se suman cuando tienen el mismo signo, aquí hay positivo y positivo, se van a sumar. ¿Cuánto me va a dar eso? 8. ¿Con qué signo? Obviamente con el signo positivo. ¿Qué signo vamos a colocar ahí? El signo positivo, porque le dije anteriormente, si usted suma dos números positivos, el resultado siempre va a ser positivo. Y lo dice la regla, ¿sí? Muy bien, por ese positivo lo podemos quitar. Ahora tenemos la adición, aquí seguimos todavía, que tenemos la adición de un número negativo, con un número positivo. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ahora en este caso tenemos a dos números con signos distintos. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Y dice la regla que se restan cuando tienen signos distintos. Por lo tanto, a estos dos números yo los tengo que restar. Aquí me va a quedar 2. 8 le quita 6, me va a quedar 2. Pero aquí yo tengo que saber qué signo va a ir aquí, ¿sí? Y la regla, cuando usted resta dos números, la regla dice que en este caso debemos colocar en la respuesta el signo del número mayor en valor absoluto. Ya usted lo debe saber. Cada vez que usted resta, usted tiene que buscar cuál es el número mayor. En este caso es 8. Y su signo ahí era positivo. Por lo tanto, acá en la respuesta va a ser positivo, ¿sí? Porque debemos colocar el signo del número mayor, que en este caso es el 8. Y su signo es positivo. Por lo tanto, aquí va a ir positivo. Pero no es necesario colocarlo, ¿sí? Quiere decir que la sustracción esta que está aquí, su resultado final es 2 positivo, ¿sí? Y finalmente vamos a ver un ejemplo 4, ¿sí? Este que está aquí también es igual, pero con la condición o la variante de que ahora vamos a mezclar la adición con la sustracción. Observen, aquí, ¿qué hay, jóvenes? Aquí hay una adición. Listo, ya, aquí hay una adición, aquí hay una sustracción y aquí hay otra sustracción, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir lo que ustedes ya han aprendido en cuanto a la sustracción, ¿sí? Muy bien, bajamos el 9,
Aquí hay adición, aquí no hay que hacer ningún cambio, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya esa es adición, ya no tengo que hacer nada ahí, se queda todo igual, esto queda igualito. ¿Cuándo hay que trabajar el cambio? El cambio tiene que ser aquí en la sustracción. Aquí lo hacemos de negativo, va a pasar a positivo, o sea, de sustracción cambia a adición. Y el sustraendo, ya saben qué hacer, el opuesto sería 10, aquí lo tenemos. Aquí hay otra sustracción, por lo tanto lo cambiamos a adición, aquí la tenemos, y colocamos el opuesto del sustraendo. El sustraendo es 8 positivo, su opuesto sería 8 negativo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Jóvenes, de sustracción y adición que había aquí arriba, lo hemos convertido todo en una adición. Obsérvenla, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a aplicar las leyes de los signos de la adición para obtener los resultados. Bien, al 9, este 9 es un número positivo. ¿Dónde hay otro positivo? Aquí hay otro positivo, ¿lo están viendo? ¿Qué hacemos con esos dos? Yo lo he dicho, con números positivos hay que sumarlo y los números negativos también se suman. En este caso, el 9 y el 10 son positivos, por lo tanto yo los voy a sumar. ¿Por qué? Porque tienen signos iguales. La suma me va a dar a 19. Obviamente, si yo sumo dos números positivos, el resultado aquí, el signo va a ser positivo también. También se ha dicho, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos al 15 que es negativo. ¿Con quién más? Con el 8 que es negativo. ¿Qué tengo que hacer con ellos? También los tengo que sumar. ¿Por qué? Porque tienen signos iguales. Se suman. ¿Y cuánto me va a dar eso? A 23. ¿Y por qué coloco el signo negativo? Porque, vuelvo y repito, si yo sumo números negativos, el resultado obviamente va a ser negativo, ¿sí? Bien, entonces, finalmente, tengo la adición de un número positivo con un número negativo. Entonces, uno es positivo y el otro es negativo. O sea, tienen signos distintos. ¿Qué hacemos cuando tienen signos distintos? Ya lo sabemos, hay que restarlos. 23 le quita 19, eso me va a quedar ¿cuánto? 4, ¿sí? ¿Con qué signo? Importante, ¿el negativo o el positivo? ¿Cuál es el número mayor? El 23. Por lo tanto, el signo que va en la respuesta es negativo porque corresponde al número mayor, ¿sí? Y aquí entonces tenemos el resultado final de la adición y sustracción de esto que tenemos aquí arriba. Su resultado final es 4 negativo, ¿sí? Entonces la clave de estos jóvenes es aprender a convertir la sustracción en adición, ¿sí? Poniendo siempre el opuesto del sustraendo. ¿Estamos claros? Y luego aplicar la ley de los signos de la adición y ya todo lo hace paso a paso y usted va a tener el resultado final, ¿sí? Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, espero que el video les sea de mucho beneficio y ayuda y nos vemos hasta la próxima. Saludos.